Con el ministro de Defensa, Jorge Chávez, conectados para conversar algunos temas. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Angélica. Gracias por la invitación. En primer lugar, quisiera reiterar las condolencias expresadas por la señora Presidenta Constitucional de la República en relación al sensible fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Nuestro profundo pesar a su familia y al hermano pueblo de Chile. Así es, efectivamente es una situación extremo difícil, sobre todo por las circunstancias en las cuales ha fallecido, pero no queríamos dejar de lado algunos temas que efectivamente están justamente sobre el debate. Y yo quería empezar esta conversación, señor ministro, con algunos alcances que se hubiesen ya podido definir a la interna respecto al tema de los controladores aéreos, que sin duda es un tema que ha mantenido a todos los peruanos, y no solo peruanos, sino a todos los visitantes preocupados por ese retraso de los vuelos que venía desde diciembre. Ahora, se ha planteado una contingencia, ha dicho el ministro de Transportes el día de hoy, que se va a preparar a miembros de la Fuerza Aérea del Perú, a 50 de ellos. ¿Cómo se va a dar esta instrucción para ellos para que puedan asumir, según ha dicho el ministro de Transportes, solo en caso de emergencia? Mire, al respecto, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conocedores de la problemática que ha habido ante la ausencia de controladores aéreos en un día de la semana y que ocasionó todos los retrasos que es conocido por cada uno de nosotros, hemos retomado las acciones que antes tenía como responsabilidad nuestra Fuerza Aérea del Perú, el cual es preparar como una reserva de contingencia a controladores de nuestro tráfico aéreo. Por lo tanto, si bien es cierto que nosotros tenemos la proyección de preparar a 50 miembros de la Fuerza Aérea para que ellos puedan controlar el tráfico aéreo, vamos a empezar de 20 o de 25 en 25 y vamos a lograr en un espacio entre 4 a 6 meses que puedan ser certificados y que ellos puedan en cualquier contingencia poder apoyar este desarrollo del control del tráfico aéreo de nuestro país. ¿Solo actuarían en casos de emergencia? Sí, pero por supuesto, porque creo que Corpac, que tiene la regencia sobre la administración de los controladores de tráfico aéreo, están llevados a organizarlos, a llevar a cabo todas las acciones para el funcionamiento de nuestro tráfico aéreo. Sin embargo, creo que es responsabilidad de parte del sector defensa y de las Fuerzas Armadas siempre tener una reserva de contingencia para cualquier situación que se pudiera presentar. Eso es muy aparte de lo que disponga Corpac a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero creo que esa es nuestra responsabilidad de poder contribuir con cada uno de esos aspectos. Claro, desde el ámbito del Ministerio de Defensa, porque obviamente el tema de fondo, que es ajeno obviamente al tema de defensa, se tiene que todavía resolver un tema de fondo ahí, y por eso voy a dejar el tema en ese lado. Ministro, usted hoy ha estado en algunas entrevistas, entre ellas se ha hablado con el medio Exitosa y ha dado una entrevista respecto a la posibilidad, ha dicho usted, o no descartar, que se permitan las rondas campesinas utilizar armas de fuego contra delincuencia. Se refirió en esa entrevista a las rondas campesinas en Patás. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Mire, en la entrevista en la mañana yo no he cerrado ninguna posibilidad ni he aprobado ninguna posibilidad. Eso depende de las evaluaciones que estamos llevando a cabo. Recordemos que en la época de lucha contra el terrorismo, los comités de autodefensa que estaban en la zona surandina de nuestro país y las rondas campesinas que se encontraban en la zona norandina de nuestro país contribuyeron en la lucha contra el terrorismo en pro de la pacificación. Claro. En ese contexto, nosotros no podemos dejar de lado de conversar con ellos, porque ellos tienen que ser parte de lograr consolidar la seguridad en la zona. Es por ello que nosotros tenemos que conversar a través del Ministerio del Interior, coordinar y articular esfuerzos. No se ha aprobado ni se puede negar esa posibilidad en virtud del escenario que se pueda presentar. Yo quisiera también expresar que de acuerdo a las informaciones ya se están produciendo actos de terrorismo en la zona. Claro que sí. No olvidemos que ya se han volado cerca de 12 torres de alta tensión, se está produciendo secuestros, se está produciendo actos que conllevan a la presencia de grupos armados y la posibilidad de que exista un grupo hostil en la zona. Por lo tanto, en el marco de nuestra legislación y en los escenarios, no podemos descartar poder trabajar y coadyuvar este esfuerzo con nuestras rondas campesinas, con la población, ¿no?, para poder
llevar a cabo este tipo de acciones y asegurar la tranquilidad en la zona. Claro que sí, definitivamente la situación es en extremo preocupante y delicada, pero ¿no sería aún más riesgoso y delicado, por decirlo de alguna forma, entregarles armas de fuego a las rondas campesinas? No, yo creo que inicialmente no está previsto eso, porque recordemos que los comités de autodefensa también en la zona surandina, la gran mayoría, por no decir casi todos, no cuentan con estas armas y han sido internadas las escopetas. Lo que nosotros estamos visualizando es que se tiene que trabajar con ellos. Por eso, claro que no sí. Yo hacía la precisión porque usted en la entrevista habló de, bueno, no descartar esta posibilidad y sin duda esto puede generar o suponer un riesgo aún mayor, usted se imaginará. Sí, eso depende de los escenarios que se estén presentando. Por eso digo, no se aprueba ni se descarta. Eso dependerá del escenario que se pudiera presentar en cada uno de los aspectos. Porque para llegar a eso, ya usted se imaginará de que debe haber una escalada de violencia tal de que se tenga que apoyarse en ese tipo de acciones. Por lo pronto, no se ha tomado ninguna decisión, ni tampoco se puede descartar, ¿no? Lo que sí se puede asegurar es la participación de la población y a través de ellos las rondas campesinas para ayudar en ese esfuerzo de proporcionar seguridad a cada una de las poblaciones en ese ámbito geográfico, particularmente en la zona de la provincia de Patas. Correcto, ministro. Para pasar a otro tema que no quiero dejarlos en el tintero en esta entrevista es, me imagino, usted ha podido evaluar esta propuesta que se ha planteado desde el Congreso de reabrir el penal El Frontón. ¿Es viable esto? Mire, esa es una idea, porque no se ha materializado en ningún tipo de proyecto, y si de darse el proyecto tiene que ser viabilizado por el Congreso de la República. Lo que sí hay que tener en cuenta es de que está faltando gran cantidad de infraestructura para poder albergar la cantidad de reos o internos en los penales que tiene nuestro país. Por lo tanto, no se descarta ni se aprueba estas ideas que puede conllevar a fortalecer el sistema penitenciario. Por lo pronto, desde el Ejecutivo y desde el Ministerio de Justicia, que tenemos conocimiento, no se ha tomado esa posibilidad, pero no se descarta tampoco ninguna posibilidad en el sentido de, una vez que se ha propuesto, analizarla para ver la mejor viabilidad. Claro, pero yo le planteaba la consulta porque la pregunta era si era viable o no, o sea, más allá de si se está debatiendo o no si es viable, porque efectivamente se cerró por algún motivo, que usted lo conoce bien, y también porque no hay agua, obviamente mantenerlo es carísimo. Sí, desarrollar una infraestructura en ese lugar, ¿no?, que se encuentra aislado, sin ningún tipo de servicios básicos, va a llevar un poco de tiempo. Entonces, lo que nosotros queremos es realizar el desarrollo de infraestructura para poder reubicar a los internos de alta peligrosidad, para ubicar a los reos y evitar el hacinamiento que hay. Y yo creo que hay otras rutas y otras salidas en terrenos ya prácticamente asignados y que, como se ha manifestado a través del Ministerio de Justicia, este año se tiene previsto llevar a cabo 2 centros penitenciarios para poder lograr ese deshacinamiento que actualmente existe en la infraestructura carcelaria. Sin duda es un tema en extremo preocupante y que merece la máxima atención. Para finalizar, señor ministro, ¿ya se ha logrado identificar a todas las personas, miembros del ejército peruano involucradas en este nuevo caso de gasolinazo dentro del cuartel general del ejército? Mire, estos son procesos. Lo que se ha logrado ya determinar es la persona en que ha ordenado la administración inadecuada del combustible asignado a su unidad, el cual, como todos conocemos, es el teniente coronel jefe del batallón de policía militar del cuartel general del ejército, que desempeñó funciones el año pasado y que ya ha sido removido del cargo actual donde se encontraba y ha sido puesto a disposición del comando de personal del ejército para que se tomen todas las medidas de punto de vista administrativos y en el régimen disciplinario. Aparte de ello, el señor comandante general del ejército ha dado cuenta al Ministerio Público, quien a su vez el día de ayer, inmediatamente conocido todos estos hechos, se ha convocado y se ha autorizado para que la Fiscalía de la Nación, a través del Ministerio Público, pueda ingresar a las instalaciones del cuartel general. Hasta el momento, nosotros hemos identificado
al comandante que dispuso esa inadecuada administración del combustible entregado a dotación. Sin embargo, también acá hay otro aspecto a considerar. Los receptores, quiere decir aquellos que compraban el combustible, también en un número de 12 hasta el momento que están siendo procesados e identificados, se va a llevar también las acciones correspondientes. Así también los de nivel de control a través de inspectoría también se están identificando para saber. Yo les pido un poco de prudencia y de paciencia, en el sentido de que en esta semana, ya como consecuencia de las investigaciones a través de inspectoría y a través del Ministerio Público, ya podremos tener la próxima semana identificado y tomar todas las acciones desde el punto de vista administrativo y penal para que no se vuelvan a repetir estos hechos. Aparte de ello, se está extremando las medidas de control del combustible en el cuartel general del Ejército. Para eso se ha pedido un informe y se va a tomar todas las acciones. Recordar, ¿no?, y hacer una advertencia que personal militar que lleve a cabo este tipo de acciones y salga de la línea de la legalidad será sancionado con pena privativa de su libertad hasta las últimas consecuencias, y se le va a aplicar todo el peso de la ley. Correcto. Gracias, ministro, por poder absorber estas consultas que habían quedado pendientes. Ya seguramente hará momento cuando se tome la decisión desde el Ejecutivo con la declaratoria de emergencia en Trujillo, que es lo que, o en La Libertad, para ser precisa, respecto a lo que se ha anunciado, ¿no?, previamente, y que ha dicho usted en un momento previo, ayer, si no me equivoco, al finalizar el Consejo de Ministros, que iba a ser una declaratoria de emergencia distinta a las que ya hemos tenido en el Perú, ¿no?, actualmente, en los últimos tiempos. Sí, mire, lo que estamos haciendo en estos momentos es, a través del Ministerio del Interior, recabar toda la información desde el gobierno regional, toda la información que tiene el Ministerio del Interior, toda la información que tiene el Ministerio de Defensa. Para eso, el día viernes nos desplazamos a la zona con personal de inteligencia, operaciones y de desarrollo del Comando Conjunto, para tener todos los insumos correspondientes y tomar la decisión más acertada en el marco de lo que usted acaba de expresar anteriormente. Correcto. Gracias, ministro Jorge Chávez, por esta entrevista y alcance. Disculpa más bien la demora, estaba esperando usted por esta entrevista porque estábamos con el tema de lo sucedido, esta tragedia en Chile con el expresidente Sebastián Piñera. Muchas gracias y muy buenas tardes.